Primero que nada, nuestro sistema es 100% web, lo que significa que sí, solo sí requerimos conexión a internet para poderlo utilizar. Esto por dos razones. La primera, pues definitivamente como ustedes lo que van a hacer es trabajar en un espacio en la nube, que de hecho nuestro servicio es el que va acompañado del nombre de la empresa, no sé si lo logramos visualizar, pero suponiendo que este fuera el nombre de la empresa de ustedes y acompañado del servicio que nosotros brindamos, que es .nuvegon.com. Ahora, como todo servicio o sistema en la nube requiere de un usuario y de una contraseña, bueno, vamos a empezar directamente con el módulo general. Una de las ventajas del módulo general es de que cuando ustedes tienen o contratan una base, ustedes tienen la oportunidad directamente de tener una o varias empresas. Si se dan cuenta, aquí se tiene un total de 210 empresas, las cuales son diferentes giros de negocio, que dicho sea de paso, y con esto lo confirmo, de que la información no se va a mezclar, por decirlo de esa manera, una entre la otra. Entonces la empresa representaría un giro de negocio y cada empresa puede tener una o varias sucursales. Por ejemplo, si yo selecciono esta empresa, tiene una sola sucursal, que ese es el mínimo. Y si, por ejemplo, busco esta tiene 4 sucursales. Entonces el mínimo es una, que para el sistema, dicho sea de paso, para el sistema no existe un diferencial entre una sucursal a la cual le denominamos punto de venta o a la cual le podemos denominar oficinas centrales. Para el sistema ambos es lo mismo, al final son un punto de ingreso de información, y así es como el sistema trabaja toda sucursal, como un punto de ingreso de información. Aparte son las bodegas como tal, pero sí las empresas dependen de las sucursales para sus operatorias, y las sucursales se derivan de una empresa como tal o de varias, dependiendo de cuántas empresas desee ustedes trabajar. Ahora, ya adentrándome directamente a la parte de los inventarios, vamos a empezar directamente con la primera parte, que se llama inventarios, que lo que ustedes construyen acá es el catálogo de sus productos. Todos los productos acá nacen, no importa si sean físicos o no lo sean en el caso de los servicios, pero definitivamente a la hora de que usted crea un producto tiene que llenar una ficha con la información del mismo. Dígase el código principal, que puede ser un código de barra, puede ser un código que ustedes establezcan, puede ser el dato con el que ustedes identifiquen al producto. Pide un código original, que este es un segundo código y este campo es opcional, es otro identificador para el mismo artículo. Luego descripción y datos como lo que es la marca, categoría, fabricante y lo que es el costo, que de hecho lo que hace referencia al costo es siempre el valor de la compra, o sea, lo que ustedes invierten para adquirir dicho producto. Entonces, a eso es a lo que nos referimos así a gran escala de lo que es la ficha puramente del producto. Ahora, si lo comparamos con un producto que es de tipo servicio, es exactamente igual en el llenado de la ficha. Lo que cambia es específicamente esto. ¿Por qué? Porque el tipo de producto es el que determina si va a manejar o no existencia, pero ambos nacen en el mismo modo. Entonces eso es muy importante resaltar, que no importa si su producto va a ser de tipo servicio o no, ambos nacen en esta sección. Entonces la primera sección se centra específicamente en eso, en que ustedes construyan su catálogo de productos. La segunda sección se centra en el que ustedes pueden tener una o varias bodegas. En este caso, yo para el ejemplo que estoy utilizando, tengo 5 bodegas a disposición, que es la que yo utilizo para la empresa en la que yo estoy. Entonces ustedes pueden tener una, que es el mínimo, o pueden tener N cantidad de bodegas. El máximo dependerá de ustedes. Al final ustedes son los que dan el límite dependiendo de cuántos datos desean trabajar. Ya con estos dos aspectos ustedes pueden utilizar, si hablamos puramente en inventarios,
podemos tener las opciones de las compras. El sistema renombra las compras como tal por lo que son ingresos con costo, lo que significa que ustedes pueden indicar una compra directa. No hablamos todavía de una orden de compra, sino una compra directa, en el cual le indican la serie, el correlativo, la fecha de la adquisición, la fecha cuando se va a pagar o se pagó, qué proveedor fue el que me vendió el producto y qué bodega voy a afectar. Obviamente de lo que vimos con anterioridad, de las que tienen previamente creadas. Y con eso yo ya puedo ir indicando qué producto. Por ejemplo, si fuera este, yo ya le indico la cantidad y el costo al cual lo estoy adquiriendo. En este caso, esta bodega maneja ubicaciones, que de hecho son pocos los clientes que manejan ubicaciones, pero tiene la oportunidad de que ustedes puedan elegir, si van a manejar ubicaciones, qué ubicación es la que pueden afectar. Entonces, suponiendo que yo le indicara que van a ser 10 unidades que estoy adquiriendo y el valor lo puedo cambiar o lo puedo dejar tal y como está, lo voy a dejar tal y como está, para que al final el valor total me indique o coincida, en otras palabras, con el valor que indique la factura que yo estoy agregando. Si por alguna razón yo me equivocara, tengo la oportunidad de eliminar. Al final, con este proceso lo que estoy haciendo es no solo alimentando existencias, también puedo afectar a un proveedor. Obviamente estaría afectando el historial, que al que le denominamos Cardex, como también el sistema trabajaría el cálculo del costo promedio ponderado, porque ese es el cálculo que trabaja el sistema para los costos de sus productos. En fin, estoy haciendo varios procesos al momento de operar. Entonces, compras directas se trabajan directamente acá. Si ustedes manejaran, por ejemplo, más sucursales o bodegas, también pueden trabajar lo que nosotros le denominamos traslado, donde ustedes indican de qué bodega van a restar productos y a qué bodega lo van a enviar. Pero esto no es compra-venta. Como su nombre lo dice, es mover existencias de una bodega a otra dentro de la misma empresa. Entonces le indicamos qué producto es y la cantidad que vamos a mover. Pero el sistema nos dice cuántas unidades tenemos de la bodega de donde vamos a restar y cuántas unidades tenemos hacia la bodega que lo vamos a enviar. Entonces podemos enviar en un traslado un solo producto o podemos enviar todo el inventario. Al final dependerá directamente de ustedes. Y obviamente el que elabora el traslado es el que hace el 90% de las operaciones, porque el que va a recepcionar o a recibir estos productos, que esto es en la parte de recepción, solamente se encarga del 10, porque lo único que hace es consultar que vengan lo mismo que se le está enviando físicamente, y pues al confirmarlo ya se le da a operar para recibir. Caso contrario, lo único que se genera es una reserva de la bodega de donde se está restando, y hasta que se recepcione, descuenta de uno para acreditar al otro. Entonces, a gran escala eso es lo que el sistema maneja. Tiene otras dos opciones, que de hecho son pocos los que lo utilizan. Tiene una opción de recetas para transformar materias primas a productos terminados. El sistema sí les permite, y tiene de hecho un módulo de compras, se enfoca específicamente a las importaciones. Este es el objetivo principal del módulo de compras, porque aquí se trabajan órdenes en la cual ustedes le indican los datos no solo del proveedor, no solo la fecha en la que lo requieren, el tipo de cambio que pueden manejar, como también la manera en la que el sistema va a poder prorratear los recargos. Entonces, obviamente ustedes le indican los productos que van a participar en esa posible compra o importación, y al momento de que ya la completen, lo que se hace normalmente es cambiarla de estado. Esto es a lo que se le denomina enviadas a proveedor. En el cambio de estado, el sistema les permite dos cosas. Número uno, modificar las unidades o los costos, porque puede ser que hayan variado y ustedes los pueden ir cambiando, como en este caso lo que varió fue el precio de la adquisición en comparación de la cantidad. ¿Por qué? Porque yo aquí tenía una inicial y esta es la que estoy haciendo. Como también puedo ir agregándole, y esto es en la sección de cargos de importación, puedo ir agregándole los diferentes recargos, como en este caso. Ya entrando a detalle de esto, yo aquí le indiqué un recargo, por ejemplo, por un servicio de almacenaje, así como este otro que es por un servicio de flete, que pueden ser locales o pueden ser internacionales, y dependiendo de la configuración establecida, a la hora que yo le dé proyectar prorrateo, el sistema viene y divide los valores
y ya esto ya se ve reflejado en mi prorrateo o el cálculo que hace el sistema, donde aquí están las cantidades, aquí están los valores y aquí equivaldría al total, pero dependiendo de, vuelvo y repito, mi configuración, aquí yo ya estoy distribuyendo el flete y por ende ya el cálculo de lo que le denominamos IF cambia, porque obviamente ya le estamos agregando este primer dato que es internacional, haciendo referencia directamente a esto. Si en dado caso el producto manejará arancel, también se los podemos ir indicando para que el sistema lo calcule, como también el sistema calcularía el valor del impuesto por cada producto y distribuiría también los recargos locales, como en el caso de este, que es por un valor de 100 quetzales. Para que al final pues ustedes sepan a cuánto equivaldría el producto ya traído o puesto en el país. Esto es a lo que se enfoca directamente la parte de las órdenes de compra y al final esto pues se completa enviando la recepción de inventarios para alimentar el inventario, que al final viene siendo igual a la parte de ingresos con costo o las compras directas que vimos. En el caso de facturación, todo proceso de venta en el sistema nace como un pedido. El pedido es como la proforma, si lo quieren ver de esa manera. Yo puedo elegir al cliente, que en este caso voy a utilizar un consumidor final, y elegir al vendedor. También puedo saber qué persona hizo dicha venta. Y al momento que yo le doy grabar, el sistema me permite que yo elija los artículos. Yo puedo tabular el código y le indico la cantidad que el cliente está solicitando. O si no, la segunda manera es que le doy clic a la lupa y lo puedo buscar por alguna palabra. Si hay un producto que contiene ese texto que ustedes tabularon, ya ustedes lo seleccionan y es el mismo proceso. Dependiendo del artículo, también ustedes pueden manejar la casilla de los descuentos, que puede ser por cantidad, así como en este momento. Si le coloco yo el chequecito, quiere decir que es por porcentaje. Entonces, suponiendo que yo le indique, bueno, voy a hacer un descuento del 10%, dependiendo de la configuración de los precios, es así como el sistema lo va a permitir. Voy a colocar el mismo artículo, solo que ahora lo voy a hacer por cantidad, por ejemplo, que le descuente 2 quetzales, por ejemplo. ¿Ven? Entonces sí me lo está permitiendo y me lo clasifica en la casilla. Al final, suponiendo que estos fueran todos los productos y si mi venta es al contado, como en este caso, yo le tengo que indicar la forma de pago, que puede ser una sola o puedo ir jugando con los valores y las diferentes formas de pago. En este caso voy a indicar una sola, suponiendo que me brindaron 200 quetzales. A la hora que le doy clic, el sistema me dice cuánto es el cambio. Y cuando le doy clic por segunda vez, ya el sistema lo agrega. Ya con esto yo ya le doy al botón facturar. Y en el caso de que ustedes certificaran con nosotros, porque nosotros somos certificadores, pues definitivamente ustedes varían esta sección que dice tipo, porque ustedes pueden elegir si van a emitir el documento por un número de NIT, por un número de DPI o por un pasaporte. Entonces yo puedo ir agregando datos como por ejemplo si yo agrego un correo, el sistema enviaría el correo electrónico, pero solo aplica a los documentos electrónicos. Y ya les voy a explicar a qué me refiero yo con eso. Si no es electrónico, eso no lo considera, solo lo toma como un dato de información. En el caso del teléfono, no lo va a enviar por WhatsApp, sino que es igual un dato informativo. Entonces yo puedo llenar estos datos con los datos que yo necesito y es aquí donde yo le indico si el documento va a ser electrónico o puede ser un comprobante. Entonces ustedes tienen la oportunidad que antes de convertir el pedido en el documento final, ustedes le pueden indicar si va a ser una factura o si va a ser un comprobante, pero no puede ser ambos. Yo ya le puedo dar facturar y el sistema indica los datos internos con el que identifica dentro del sistema el documento y dependiendo del modelo que fue solicitado es así como mostraría el diseño del formato. Este es un diseño estándar. Dicho sea de paso, todo formato o reporte puede ser exportado a cualquiera de estos formatos de documentos, ¿ve? Desde un PDF hasta una imagen, o lo pueden mandar a imprimir de manera directa. Todo dependerá directamente de ustedes y pues obviamente que la impresora esté instalada. De lo contrario, si no está instalada, pues definitivamente no lo podrían imprimir, más solamente exportar. Al final del día, ustedes pueden venir a la parte de reportes y generar el corte de caja, sino que lo único que hace es
imprimir un reporte con ese detalle. Este primero que estamos visualizando, que el chequecito dice general, lo que presenta es específicamente a nombre de quién salió el documento, cuál es el total del documento y la forma en la que fue pagada. Que cuando hace referencia a contado, en la mayoría de escenarios se refiere a que el pago fue en efectivo. Si hubiese sido pagado con tarjeta, hubiese alimentado esta columna y aquí aparece el valor de los descuentos. Si hubiese sido la factura al crédito, alimentaría esta última columna. Estas dos quedarían a cero. Y pues al final presenta, obviamente en resumen, de las formas de pago. O sea, suponiendo que yo hubiese tenido varias formas de pago, hubiera tenido tarjeta, cheque, depósito, en fin, todas aparecerían dependiendo de las facturas o de los documentos que fueron afectados. Entonces el corte de caja presenta tanto documentos fiscales como los que no. Y asimismo, si vemos el detallado, lo que presenta es qué fue lo que ustedes facturaron. Si se dan cuenta, repite varias veces el mismo documento, que en total son 5, pero detalla qué productos fueron. Y hace una referencia en cuanto a lo que es el resumen de las formas de pago, como lo vimos en el anterior, como también las categorías a las que pertenecen los productos que fueron utilizados y las monedas que fueron utilizadas en el proceso de la venta. También pueden ser exportadas a esos formatos de documento a gran escala. Eso es lo que trabaja directamente el módulo de facturación. Tiene la sección de devoluciones porque es aquí donde se realizan las devoluciones de productos. Hablamos de las notas de crédito por devolución. Y obviamente requieren los datos de la factura existente para poder devolver el artículo. ¿Por qué? Porque lo que el sistema valida es que ese documento exista y que sea el cliente al que se le emitió, no a quien salió impresa la factura. Ya con eso el sistema hace la validación de que sí existe para que ustedes puedan después ingresar al detalle de la factura o de la venta y especificar qué productos son los que van a devolver. De lo contrario, si el sistema en la validación no encuentra el documento o no lo reconoce, simple y sencillamente no pueden ustedes grabar una nota de crédito para devolver productos al inventario. El objetivo principal del módulo, tanto el proceso de la venta como el proceso de las notas de crédito por devolución. En el caso del módulo de cuentas por cobrar, este se centra en lo que son los clientes. Específicamente podemos saber a cuánto asciende la deuda total que han contraído mis clientes hacia conmigo, como también puedo tener un detalle de cuánto me debe total cada uno. ¿Ves? Si se dan cuenta, el consumidor final tiene una deuda total de 25.195 y fracción. Este es de 70.000 y fracción. Como también en el caso de estos, ve que son menos 27, menos 50, menos 20, significaría. Ve que puede ser que tengan pagos anticipados en los cuales todavía no han sido aplicados o hayan generado pagos mayores, por ende tienen saldo a favor. Entonces dependerá directamente y aquí podemos trabajar dos posibles reportes. El primero se llama saldo y el segundo se llama estado de cuenta. Cuando le digo yo el botón de saldos y le doy clic, el sistema lo que va a presentar son los documentos están pendientes de ser aplicados como cancelados. Cuando yo me refiero a aplicados es así como en este escenario, ¿ve? Es un saldo en negativo como tal que no se ha aplicado todavía, en comparación del otro que puede ser en positivo. Ahora, en el caso del estado de cuenta, lo que el sistema va a presentar son los documentos que se le emitieron. Entonces, por ejemplo, aquí me presenta todos los documentos que se le han emitido, que en este caso hace referencia a facturas. La sumatoria de esto es lo que me presenta este total. También, si hubieran documentos de abono, también me los presentaría en este mismo listado como documentos, dígase notas de crédito, recibos, todo lo que tenga que ver con lo que se le ha emitido. A eso es a lo que hace referencia. Incluso las ventas que hicimos el día de hoy, que son estas dos, que fueron al contado, pero si ya presentan saldo, quiere decir posiblemente sí fueron documentos que hayan sido generados al crédito. Entonces aquí yo puedo ver a simple vista a cuánto asciende la deuda de mi cliente, como también si yo utilizo cualquiera de esos dos botones, el sistema me va a indicar qué es lo que integra. Ahora, ya entrando más a detalle, en el sistema podemos manejar diferentes procesos. Podemos manejar directamente los documentos electrónicos
que aquí en la cuenta por cobrar es específicamente las notas de abono, tanto por descuento como las notas de crédito también por descuento. ¿Por qué? Porque aquí nunca afectamos inventario. Todo lo que se afecta con inventario se trabaja del lado del módulo de facturación. Aquí solamente se rebajan valores, por decirlo de esa manera, a documentos ya emitidos, pero sin afectar el inventario. Con eso hablamos de documentos electrónicos, como también notas de débito. Pero también podemos manejar a lo que normalmente nosotros le denominamos procesos o documentos internos, como en el caso, por ejemplo, que se llama facturas anteriores, otros le llaman por nombre facturas FEL, dentro del módulo como una nota de débito. ¿Por qué? Porque lo que me permite a mí es que yo pueda construir un saldo o un historial, dependiendo de lo que ustedes necesiten, sobre un cliente. Entonces, por ejemplo, esto yo lo he visto más cuando hacen transiciones de un sistema hacia otro y todavía hay documentos pendientes de cancelar y el cliente ya fue creado. Entonces se selecciona al cliente y se le indica acá en la descripción si hace referencia a una factura o a la deuda total. En fin, dependerá de lo que ustedes escriban y es así como ustedes le indican el total y si fue por un bien o por un servicio y cuál es la fecha. Entonces vuelvo y repito, con eso construyen muchos clientes el historial. Entonces, en su momento este documento generó una deuda, pero también en su momento, y aquí lo expresa, que esa deuda fue cancelada con un recibo. Entonces, por esa razón, esos movimientos internos, vuelvo y repito, muchos lo utilizan para crear ese posible historial que estoy trayendo de un sistema hacia el sistema. Como también tenemos el proceso de los recibos, que aquí es directamente donde se crean los documentos que me sirven para abonar o cancelar una factura. Si nos damos cuenta que tengo yo establecido o creado uno, el cual le indiqué, la forma de pago fue por medio de un documento bancario. Fue un depósito, este es el número de la boleta, la fecha en la que se realizó, qué banco se afectó y obviamente la cuenta y por qué monto fue. Y ya en esta sección yo ya le establecí el documento que estoy aplicando. Por ende el saldo tendría que quedar a cero, haciendo referencia al saldo del recibo, no del documento. ¿Por qué? Porque puede ser que el recibo haya sido por 120, pero suponiendo que la factura fue por 500 quetzales, entonces solo se le hizo un abono. Entonces el hecho de que el saldo del recibo quede superior a cero significa que el recibo o no se aplicó a la totalidad o todavía quedó con un saldo para una futura factura. Dependiendo de cómo ustedes lo trabajen, es así como el sistema lo va a ir utilizando y es así como también les va a ir ya sea presentando estos valores en negativos o puede ser de que pueda aparecer aquí a cero. Entonces estos son los dos datos o parámetros principales con los cuales el cliente trabaja. Y cuentas por pagar es similar, porque ustedes crean al proveedor de la misma manera, ¿ve? Podemos saber cuánto es mi deuda por cada uno de ellos y a cuánto asciende mi deuda total. Y de la misma manera puedo verlo con el de saldo como con el estado de cuenta. También puedo manejar, pero aquí el sistema sí lo separa, los documentos de cargo, como lo que puede hacer si hablamos de documentos electrónicos, una factura especial. Si ustedes emiten, lo pueden emitir también acá, certificados por nosotros, como también pueden agregar las facturas ya sea de gastos, no importa si son locales o internacionales, pueden ser agregadas acá, como también pueden manejar procesos internos, que también hacemos referencia, y esto se ve más en el lado de los abonos, a las formas de pago, que puede llamarse cheque, puede llamarse transferencia, puede llamarse nota de crédito, si en dado caso recibieran notas de créditos de sus proveedores, o puede llamarse, por ejemplo, depósitos a proveedores. No importa, el punto es para saber con qué documento o forma de pago se canceló, como también podemos ver el listado de los documentos o las facturas que hemos ingresado de los diferentes puntos. En este caso hay un total de 34 facturas pendientes y lo que se trabaja aquí son solicitudes de pago. Entonces, si se dan cuenta, dice que el total de este documento es por 1,676, pero el saldo es de 1,000, quiere decir que ya se le elaboró un abono. Entonces yo le puedo colocar el chequecito y le indico grabar pago, en lo cual puedo cancelar la totalidad o hacer otro abono, que vamos a hacer otro abono de 500 y le doy a aceptar, y por ende ya establece ese monto. Al momento que yo le doy operar, lo que envío es una solicitud hacia bancos y por ende el saldo ya cambió, pero todavía no ha sido cancelado o aplicado ese pago, sino que está en un estado de espera.
Ahora, en el caso de bancos, lo primero que se requiere es una cuenta bancaria. La cuenta bancaria dependerá del banco. En este caso voy a mostrarles la configuración de este. Le indicamos si la cuenta es monetaria, si es de ahorro, si es de plazo fijo. Podemos indicarle el número de la cuenta, que puede ir con o sin guiones. Incluso le podemos colocar letras, como en este caso. A nombre de quién está la cuenta. Algunos solo colocan el nombre, otros colocan nombre más número de cuenta, dependerá de ustedes. La moneda que van a trabajar, el estado, y si les va a servir para pagos, pues ustedes le indican con este chequecito que sí lo van a utilizar para pagar. Y este correlativo es un contador interno, lo va cambiando en automático. Si ya manejarán la parte contable, se le puede establecer una cuenta contable que lo va a representar ya en los estados financieros. Entonces también podemos establecer, si así lo deseamos, un formato de impresión de cheques, que puede ser acoplado a cheque voucher, como puede ser acoplado a cheque de talonario. Con esa información se crea una cuenta bancaria, y por medio de la cuenta bancaria yo ya puedo, y aquí está la solicitud que hice, yo ya puedo tomar esa solicitud, seleccionar el banco, la cuenta y el movimiento, que puede llamarse transferencia, cheque, débito, puede llamarse como ustedes lo quieran llamar, no importa. Al momento que yo le doy a operar, yo ya le indico la fecha y el número del mismo, haciendo referencia al número del cheque. Si yo lo que estoy agregando es una transferencia, pues sería la fecha de la transferencia y el número de la operación electrónica o de la transferencia, como le queramos denominar. Entonces, a la hora que lo completo, desaparece de este listado y el sistema presentaría el posible formato, como en este escenario, que algunos desean que aparezca incluso la partida. Entonces ustedes pueden tener ese listado de solicitudes pendientes e irlos generando conforme así se vayan autorizando las mismas. Entonces, como en este caso las solicitudes de pago que se convierten al final en un desembolso, esto afecta a mi cuenta bancaria restándole el saldo. En la parte de los movimientos, que aquí es donde se trabajan puramente los movimientos de banco, yo puedo agregar el depósito, suponiendo que de las dos ventas que hicimos fue un total de 300 aproximadamente. Suponiendo que este fuera mi número de boleta, le indico el banco, la cuenta que voy a afectar, puedo indicar quién fue el vendedor, quién hizo el depósito, si no lo puedo dejar vacío, y aquí le coloco un título, por ejemplo, ventas del día, ya le coloco la fecha, por ejemplo, y aquí ya puedo detallar todo lo que hace referencia a este depósito, le coloco la fecha y pues definitivamente el total. Y a la hora que le doy clic acá, entonces el sistema, como en mi caso ya está trabajando la parte contable, también me está pidiendo la cuenta complementaria. En este caso voy a seleccionar la primera para completar el ejercicio únicamente y grabar. Entonces ya con esto aumento mi saldo bancario y con el anterior lo voy reduciendo. Y así puedo también ver la conciliación. Aquí aparecerían todos los documentos que han sido ingresados. Entonces, por ejemplo, puedo ponerle el chequecito a aquellos documentos que ya fueron aplicados a mi cuenta bancaria real, que obviamente esto lo tengo que comparar contra mi banca en línea real, porque este es un control interno, y a la hora que yo le doy conciliar, dejan de estar en circulación para estar en la sección de lo que ya fue conciliado. Entonces solo dejaría vigente los que todavía no aparecen reflejados, que hacen referencia a los que están en circulación, y a la hora que le doy imprimir, puedo seleccionar el banco, la cuenta y el periodo de tiempo. Entonces mostraría el saldo con el que inició mi cuenta bancaria, los documentos que se generaron, si está debitando o está acreditando, y al final mostraría cuáles están en circulación y muestra un resumen. Entonces, al final todo esto se puede ver ya con la contabilidad y los estados financieros, pero primero el sistema requeriría de una nomenclatura. Por ejemplo, esta es la nomenclatura que yo utilizo, que está compuesta de 382 cuentas. Pueden ser más o pueden ser menos, dependerá directamente de ustedes. Y a la hora que yo ejecuto un proceso, pues el sistema elaboraría la partida correspondiente. Aquí aparecen sus partidas, ¿ven? Entonces, hasta el momento yo llevo 13 partidas como tal. En algunos solo vimos los documentos, en otros sí los ejecuté. Por ende es que el sistema lo está presentando de esa manera. Entonces puede ser que la partida esté en la sección de partidas de trabajo. Todo depende de la configuración. Así como acá ven, tengo 16 partidas de trabajo. Entonces,
¿qué puedo hacer en este caso? Y darle operar. Y ya en partidas contables se van a dar cuenta que ya aumentó la cantidad que tenía. Ahora subió a 29. Entonces yo ya puedo visualizar, por ejemplo, un libro diario. Puedo ver un estado de resultados. Dependiendo de la información que ustedes operen, es así como van a ir viendo esta información alimentada o estos reportes. Y pues definitivamente en el caso del libro de compras y el de ventas, estos se alimentan de manera exclusiva de los documentos que ustedes vayan agregando. Por ejemplo, a la fecha yo solo he agregado 3 documentos, ¿ve? Y si hablamos de ventas, que puede ser por empresa, entonces contabilidad es el único módulo que contiene sus propios reportes. Ahora la reportería de los demás módulos se encuentran directamente acá, en reportes. En la sección de reportes estándar para inventario tenemos alrededor de 46 reportes. De facturación tenemos 44. De cuentas por cobrar tenemos 20. De cuentas por pagar tenemos alrededor de 10 o 12. Y de banco tenemos alrededor de 6 o 7. Entonces cada reporte aquí le va a pedir ciertos filtros para poder ser visualizados. Pero toda la reportería de los demás módulos se concentran directamente acá. Ahora el sistema tiene otras 2 opciones, como lo que es Helpdesk y servicios. Estos 2 trabajan de la mano porque el sistema maneja un proceso específicamente que se le conoce como reparaciones, donde se crea una orden de trabajo, que de hecho los clientes que se dedican a la venta de telefonías, computadoras o similares utilizan esto para crear una orden que contenga la información del producto y se les lleva una bitácora, por decirlo de esa manera, para poderlo al final facturar. Pero obviamente todo depende de ese proceso para poderlo convertir en una factura.